Semillero de Liderazgo, bienvenidos a su sesión y regla número 6. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Buenas Bien, noches, bien. 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 ¡Súper! Qué energía tan arrolladora. Un líder siempre tiene su energía arriba porque inspira a otros a mantener esa energía siempre alta, siempre optimista, siempre vigente. Y qué bonito que estén aquí aprendiendo. Pues ya saben que estamos en 6 maneras de agradar a los demás. Y esta regla número 6 es haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Todas estas acciones que hemos venido aprendiendo con Dal Carnegie, con este libro tan poderoso de cómo ganar amigos e influir en las personas, definitivamente nos han dado una guía paso a paso de cómo tratar mejor con las personas y eso para un líder es fundamental. Así que qué bonito que podamos interiorizar cada vez más esta lectura, como siempre muy intensamente estamos enviando en el grupo ese flyer, esa información que nos dice qué debemos hacer con este libro para aprender claramente mucho más de la lectura, sacarle mucho más provecho. También les voy a compartir, claro que sí, la lectura de nuevo al grupo para los que se unieron hace poco. Y también, claro que sí, les voy a compartir las grabaciones que ya están en YouTube y tenemos prácticamente toda una lista de reproducción con todas las sesiones que ya hemos aprendido, incluyendo esta que sería la regla número 6 de las 6 maneras de agradar a los demás. Así que bueno, sin más, como ya saben, haremos algunas pausas para sacarle la cerecita al pastel, para sacarle la carnecita al aprendizaje y que tú interiorices y digas, oiga, me llevo esto, está muy valioso y lo voy a aplicar así a mi resultado en el liderazgo personal o a mi liderazgo con el equipo. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy, muy claro. Así que sin más, arranquemos con todo. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Dice así. Estaba yo en una cola esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 y la Octava Avenida, en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea. Pesar sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena monótonamente año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. La pregunta fue, ¿qué hay en él que se puede admirar honradamente? ¿Qué hay en él que se puede admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños, pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pesaba mi sobre, exclamé con entusiasmo. ¿Cuánto me gustaría tener el cabello como usted? Alzó la mirada, sorprendido, pero con una gran sonrisa. Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes, contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria pristina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue, mucha gente ha admirado mi cabello. Apuesto que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto que fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto que se miró a su espejo y dijo, es un cabello muy hermoso. Una vez relaté este episodio en público y un hombre me preguntó, ¿qué quería usted de aquel empleado? ¿Qué quería yo de él? Si somos tan despreciables por egoístas que nos podamos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Por esto, pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado. Quería algo inapreciable y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él, sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley, nos veremos interminablemente en interminables dificultades. La ley es esta. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. Trate siempre de que la otra persona se sienta importante.
El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano. Y el profesor William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Y yo quiero que nos quedemos con esas dos leyes para hacer una reflexión importante, mientras yo las resalto acá. Dice, trate siempre de que la otra persona se sienta importante. Y el otro pensamiento del señor William James dice, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Pregunta para ustedes, quien me quiera responder. ¿Cómo estas dos leyes y cómo estos dos pensamientos nos permitirían hacer un mejor trabajo en equipo? ¿Cómo se te ocurre, Ingrid, que eso nos puede ayudar en el trabajo en equipo? Bueno, buenas noches para todos y todas. Ando. Yo pienso que, digamos, viendo a nuestros compañeros de equipo, no solamente como compañeros en cuanto al servicio que ofrecemos, en cuanto a la meta que realizamos, sino interesarnos genuinamente también por conocer más allá de las personas, del equipo, de sus vidas, de sus intereses, eh, y pues de situaciones que les sucedan en sus vidas, sabiendo como, viendo más allá de sencillamente una asesora, un asesor más del equipo. Eso. Y miren qué bonito dice. Trate siempre que la otra persona se sienta importante. Y todo esto nos lleva al crear una relación, porque hasta con un extraño se puede causar esa sensación. Y nos lo confirma el señor William James, que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. ¿Cómo esto te puede ayudar en tu trabajo o tu equipo, Liliana Henao? Yo creo también que algo muy importante es como que no se nos vuelva tan automático el, hola, ¿cómo estás? Y uno en automático responde que bien, sin ni siquiera esperar que el otro realmente le cuente cómo está, ¿cierto? Entonces, como que, ¿cómo hago que el otro se sienta importante? Cuando le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y me interesa realmente saber ¿cómo estás? Y si me vuelvo a encontrar con esa persona y me contó una situación, entonces ve, me contaste que tu hijo tal cosa, ¿cómo sigue tu hijo? Entonces ahí lo estoy haciendo una persona importante. Y que es muy valioso, inclusive con los clientes, cuando algún cliente dice, hey, no te puedo hablar porque tengo una situación en casa, sin importar cuál sea. Qué bacano que lo primero que escuche la persona llamada es, hola, ¿cómo estás? Cuéntame si lograste solucionar la situación que tuviste en casa. Creo que la persona va a sentirse definitivamente apreciado, o sea, realmente escuchamos la situación que tenía, como lo decía Mandita hace un rato, y es, oiga, una compañera del trabajo tuvo un accidente, qué bacano que esa llamada a diario de, ven, ¿cómo estás? ¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo va todo? Pues eso realmente hace que la persona se sienta apreciado o apreciada. Entonces, muy bacano para que lo apliquemos. Continuemos. El principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales. Ese impulso es el que nos da origen a a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años. Y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo, es tan viejo como la historia. Zoroastro le enseñó a sus discípulos en el culto del fuego en Persia hace 3000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tzu, el fundador del taoísmo, lo inculcó en sus discípulos en el valle del Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las Petras, montañas de Judea, hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo. Y yo de ti la apuntaría. Haz al prójimo lo que quieres que el prójimo te haga a ti. Y también la voy a resaltar acá, espero ustedes la resalten en sus lecturas. Y creo que esa ya no la sabíamos hace ratico. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se le reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles Schwab,
calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta siempre está en todas partes. David Smith, de Eau Clare, Wisconsin, contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer ambas creían estar a cargo del proyecto, mientras yo estaba indeciso. Preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Rose y a Jane, que querían ser mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio, al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad. Se la di a Rose diciéndole que yo no podría ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo, y me sentiría mejor si ella hacía ese cargo. De inmediato le sugerí a Jane que ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y le dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasábamos una velada perfecta con Rose, muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando el concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a la que pertenecemos, pero emplear esta filosofía del aprecio a los demás, casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Sí, por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa. Digámosle, siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá de satisfacernos porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como, lamento molestarlo, ¿tendría usted la bondad de? ¿Quiere hacer el favor de? ¿Tendría usted la gentileza? O gracias. Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso son la seña de la buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hal Caine fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de herrero. No fue a la escuela más que 8 años y sin embargo cuando murió era el literario más rico de su época. Su historia es así. Hal Caine tenía predilección por los sonetos y baladas y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en la que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y lo probable es que se dijera, un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones debe ser un joven brillante. Rossetti invitó, pues, al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel vuelco mayor de la vida de Hal Caine, porque en nuestro noveno cargo conoció a los artistas literarios del momento, siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Grey Castle, en la isla del Hombre, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo. Y cuando dejó una herencia de muchos millones de dólares, pero quizás habría muerto pobre desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante, y esto no es extraño, pues casi todo lo consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar con que alguien le haga sentir tan importante. Ronald Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase, introductora de artesanías llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo, la clase de estudiante que suele no recibir atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues este es un privilegio muy especial para un estudiante que se gana el derecho de asistir a ella. Un miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía fuego oculto.
Le pregunté como si le gustaría asistir a la clase avanzada, como me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento, las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, cómo trataba de contener las lágrimas. ¿En serio, señor Rowland? ¿Haré buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Chris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firmes, Gracias, señor Rowland. Chris me enseñó una lección que nunca olvidaré, que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo, nunca hice, para no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, eres importante. Y quiero que también se sienten ustedes a tachar ese pequeñito refrán y que lo apliquemos. Eres importante. Tengo este cartel colgado en el aula donde todos lo ven, donde todos lo vean, para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La vida sin ambages, ve palabra curiosa, la vida sin ambages es casi todos los hombres que con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido. Y en un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender que de algún modo sutil que usted reconoce su importancia y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, y en qué tal sentido puedo aprender de todos. Lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de significancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento, que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, hombre prodigio de soberbia, embestido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de estos altos cielos que los ángeles lloran de pena. Lo dijo Shakespeare. Vamos a leerlo de nuevo. Hombre, prodigio de soberbia, embestido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso del abogado de Connecticut que prefiere que no le mencionemos su nombre. A causa de sus parientes lo llamaremos el señor R. Poco después, al iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en el curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de otras personas, consideró que podía empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho a la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no lo construyen casas así. Tienes razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando con sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana, con voz vibrante por los recuerdos. Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamábamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra propia cuenta. Le mostró después toda su casa y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de Whitworth, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R al garaje. Allí colocado sobre tacos de madera había un automóvil Packyard, casi nuevo. Mi marido compró ese coche poco antes de morir. Dijo dulcemente la anciana, no se lo ha usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar este automóvil. Pero tía, protestó el señor R. Me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy siquiera pariente suyo.
Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes les gustaría ese Packard. ¿Parientes? Exclamó la anciana. Sí tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir este automóvil, pero no se los voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. ¿Venderlo? ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorría las calles en ese automóvil de que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sido joven y hermosa. Había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando la encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil Packard. Tomémonos otro caso, de Donald M. Mahone. Su, pare- su Perintendiente, el señor Lewis y Valentín, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica del Rey Nueva York, nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los redondentros y las azaleas. Pues, le dije, tiene usted un hermoso pasatiempo. He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años ganan muchos premios de la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esa pequeña muestra de apreciación. Sí, respondió el juez. Me entretengo mucho con los perros. ¿Le gustaría ver la perrera? Pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados. Hasta buscó sus pedigrís y explicó las líneas de sangre que daban por resultado de tan belleza e inteligencia canina. Por fin, se volvió a mí y me preguntó, ¿no tiene usted un hijito? Sí, bien. ¿No le gustaría tener un perrito? Oh, es claro, estaría encantado. Bien, le voy a regalar uno. Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. Se va a olvidar usted, dijo. Si se lo digo, le voy a escribir todo lo necesario. Entró a su casa, escribió a máquina el pedigrí y las instrucciones para el cuidado del perrito y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de 1 hora y 15 minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Eastman, famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película transparente que hizo posible la cinematografía actual. Reunió una fortuna de 100 millones de dólares y llegó a ser uno de los famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos tanto como usted o yo. Un ejemplo, hace muchos años, Eastman decidió construir la escuela de música Eastman en Rochester, además del Kilbourne Hall, un teatro de homenaje a su madre. James Adamson, presidente de la empresa superior Setting Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Eastman en Rochester. Cuando llegó allí, el arquitecto le dijo, sé que usted quiere tener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asomo de probabilidad si se hace perder más de 5 minutos del tiempo al señor Edsman. Está muy ocupado. Diga rápidamente pues lo que quiere y márchese. Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se le hizo entrar en el despacho, notó al señor Edsman doblado sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida, el señor Edsman alzó la vista, se quitó los anteojos y caminó hacia el arquitecto, el señor Ansam, diciendo, buen día, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? El arquitecto hizo la presentación entonces al señor Adamson, inició la conversación. Mientras esperábamos que usted se desocupara, señor Edsman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así. Ya sabe usted que me dedico a unos trabajos de decoración interior en madera y jamás he visto una oficina más hermosa. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me preguntó cuánto recién construida. Cha, 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 perdón.
Me perdí. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba saber cuánto recién construida, pero ahora llegó a muchas de esas casas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas, respondió Edgman. Adamson se acercó a una pared y pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente del roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializaba en maderas finas. Luego Eastman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tallas a mano y otros efectos que había construido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaba por la habitación admirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana y George Eastman, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instituciones por cuyo intermediario trataba de ayudar a la humanidad: la Universidad Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital de los Niños. El señor Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, George Eastman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios, y el señor Exman habló con franqueza de la pobreza de su niñez. Relató cómo su madre viuda había atendido una casa de pensión mientras que él trabajaba en una compañía de seguros. El temor a la pobreza lo perseguía día y noche, hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en casa de pensión. Adanson le hizo nuevas preguntas y escuchó absorto mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Eastman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche durmiendo solamente a ratos, mientras operaban los productos químicos hasta el punto de que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había encontrado la oficina, había entrado a la oficina de Eastman a las 10:15, con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos. Pero pasó una hora, pasaron 2 horas y seguían hablando. Por fin, George Eastman se volvió a Adamson y le dijo: la última vez que estuve en el Japón, compré unas sillas. Las traje y las puse en la galería de sol. Pero el sol ha despejado la pintura y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y las pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno, venga a casa a almorzar y se las mostraré. Después del almuerzo, el señor Eastman mostró a Anson las sillas que había comprado en Japón. No valían más que unos pocos dólares, pero George Eastman, que había ganado 100 millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas, porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de $90,000. ¿Quién les parece que lo consiguió? ¿James Adamson o un competidor? La pregunta es para ustedes. ¿Quién les parece que lo consiguió? ¿James Adamson o un competidor? ¿Qué opina este público de hoy? Adamson. Y vamos a hacer un pequeño aprendizaje ahí antes de continuar y cerrar la lectura porque estamos cerca de terminar. Y la pregunta creo que es súper clara, pero quiero que ustedes vayan un poquito más a la profundidad y saquen el aprendizaje de por qué lo logró. Y puede que suene redundante con los aprendizajes de hoy, pero me gustaría escuchar a varias personas de que saquen su conclusión. Empecemos por, empecemos por Milena Buitrago. ¿Por qué crees que el señor Adamson se llevó el negocio? Uy, bueno, pues pienso que se lo ganó, bueno, se ganó ahí me repite la pregunta, apenas estaba ahí como un poquito distraída. Suele pasar. ¿Quieres continuar a otra persona o quieres improvisar? No, que continúe otra persona. Ok, la importancia de la atención, pilas. Elisa, ¿por qué crees que el señor Adamson se llevó el negocio? Porque fue genuino, porque sí estuvo muy atento a lo que le decía la otra persona. eh, lo que tú decías dentro del aprendizaje, nosotros cuando hablamos con una Bueno, persona y nos interesamos por esa persona sinceramente, eso hace que ocurran muchas cosas.
Y no solo lo dices con el último ejemplo, sino con las tres historias que contaste, que cuando uno se interesa realmente por esa persona o por lo que le gusta a esa persona, cosas ocurren, ¿no? Se gana uno el negocio, le dan el perrito, o sea, salen cosas maravillosas, pero eso es porque uno lo hace realmente eh, poniéndose en los zapatos de la otra persona, qué le gusta a esa persona, ¿cierto? Y que nos dieron varios ejemplos. Esto es muy bacano. Gina, ¿por qué crees que el negocio se lo llevó el señor Adam Sam? Pues complementando lo que decía la compañera, literalmente es más que ser genuinos, es como escuchar a esa persona, ver lo que le gusta, o sea, sentarse uno ahí con esa persona, estar presente en la conversación. Básicamente, para mí es estar presente. ¿Cuán valioso podría ser conocer de nuestros equipos cuáles son sus intereses en avanzar dentro de la compañía? Una de las preguntas muy importantes, y si no la has vivido, si de pronto tu líder no te la ha preguntado, tú cuéntale, tú cuéntale. Mira que hay algo muy importante en esa primera intención del líder al conocer su nuevo asesor, y es preguntarle cuáles son sus metas dentro de la compañía, qué desea a corto, mediano o largo plazo. Interesarse sinceramente en esa persona, ¿cierto? Qué bacano que se vuelva parte de lo que tú comuniques y hables con la persona que se una a tu equipo. Muchos de los que están aquí ya están empezando a traer personas a sus equipos, algunos hacen parte de equipos, en ambas posiciones juega un papel muy importante. Tú le has preguntado a tu líder, a la persona del equipo, hacia dónde va, qué quiere lograr, cuál es su meta de equipo, cuál es su proyección del equipo en 1, 2, 3, 5 años. Sería muy bueno y muy sano tener esa conversación, porque realmente nos estaríamos interesando sinceramente en el otro. Paola, cuéntanos. Buenas noches, jefe Johnny. Pues la verdad, con respecto al texto, pienso que el poner atención a las necesidades o escuchar cosas simples de la otra persona genera confianza. Se rompe algo que es como, sí, romper hielo y genera confianza. Realmente en esta empresa sí me he dado cuenta que los líderes manejan eso que tú haces en el momento, en el grupo que pertenezco. La gente sí es muy atenta a cosas muy mínimas que uno le comenta. Por lo menos la familia de mi esposo sí fue ahorita afectada con el terremoto de Pereira. Y yo en medio de un audio le dije, jefe, ahorita pues no te puedo hablar porque estoy pasando, pero le comenté así por encimita. Y ya el otro día me estaba llamando, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está la familia de tu esposo? Y yo solamente dije como que una palabrita y ella se le quedó y al otro día ya estaba muy atenta. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y me doy cuenta que muchos de los jefes o líderes de esta empresa son muy atentos a cosas simples que uno les dice. Y eso crea una empatía. A mí me genera mucha empatía con mi jefe inmediata de que esté atenta a cosas simples que uno le comenta. Eso sirve mucho para trabajar en equipo. Aquí por lo menos hay una compañera, Ingrid Arana, que tuve la oportunidad de interactuar muy poquito con ella. La vez que hicimos empezamos la reunión presencial contigo en redes sociales. Y algo que me impactó de Ingrid es que cuando estábamos en la cafetería, para ella era muy importante saber el nombre de cada uno de nosotros. Y nos preguntó cómo te llamas y tú cómo te llamas y se dirigía a nosotros con nuestro nombre. Y yo pensé que ya iba a ser del grupo donde estoy. Después mi jefe. Entonces son esas pequeñas cosas que hacen que de pronto se genere una empatía, es lo que hablaban también en muchas de las otras capacitaciones, el rapport. Y son cosas que de pronto cuando uno viene de otra empresa uno no lo tiene en cuenta y aquí lo he aprendido. Súper, súper, gracias por contarnos esos aprendizajes y lo importante del nombre, que lo aprendimos en este libro, capítulos anteriores.
No hay nada más dulce Sí. y maravilloso que una persona escuche su nombre. Así que muy bien, Ingrid, muy bien, estamos aplicando el libro. Qué bonito, qué bonito. Sí, Bueno, vamos a terminar la eso se lectura. me quedó. Ah, viste, viste. Y que a pesar de que no están en el mismo equipo, mira lo importante que se crea ese match. Y qué bacano que eso pase en generaciones futuras de equipos de trabajo en avanzar. Recuerden que eso es un semillero. Y aquí estamos aprendiendo desde nosotros mismos cómo empezar a liderarnos a nosotros mismos, cómo ser mejores personas. Y creo que este libro literal lo hace uno muchísimo mejor persona. O sea, en muchos aspectos. Entonces, cuando lo terminemos, ojalá sea un manual de repaso para la vida. O sea, es demasiado ganador este libro. Yo les confesaba que no lo he terminado de leer y lo tengo en mis manos hace años, pero que mi compromiso era terminarlo de leer acá y que seguramente nos va a servir a todos un montón. Y creo que se cumplió la promesa de que Dal Carnegie decía, venga, si usted ya leyó 3 capítulos y no le sirvió el libro, déjelo de leer. Ya, fracasé escribiéndolo. Pero si ya hemos leído más de 3 capítulos y continuamos acá, es porque definitivamente le hemos sacado la carnecita, ¿sí o no? Entonces continuemos y cerramos el aprendizaje con los tímidos, con los que no nos han dado su opinión hoy. Entonces, la pregunta era clarísima. La pregunta era clarísima es, ¿quién les parece que lo consiguió? ¿James Anderson o un competidor? Desde aquel día hasta la muerte del señor Eastman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. Claude Maris, dueño de un restaurante en Rouen, Francia, usó esta regla y salvó a su restaurante de la pérdida de un empleado importante. Se trataba de una mujer que hacía 5 años que trabajaba para él y era un enlace esencial que entre Maris y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella anunciándole que renunciaba. El señor Claude Maris nos contó. Me senté, me sentía no solo sorprendido, sino más aún decepcionado, porque sabía que había sido justo con ella y le había tratado bien. Pero al ser una amiga, además de una empleada, era posible que yo hubiera descuidado un poco y la hubiera exigido más que a mis otros empleados. Por supuesto, no podría aceptar su renuncia así como así. La llevé aparte y le dije, Paulette, debes entender que no puedo aceptar tu renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía. Es tan responsable como lo soy yo mismo del éxito de nuestro restaurante. Después repetí lo mismo delante de todo el personal y la invité a mi casa. Y le reiteré confianza con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomó el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Háblele a las personas de ellas mismas, dijo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico, y lo escucharán por horas. Hábleles a las personas de ellas mismas, dijo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico, y lo escucharán por horas. Y esta fue, claro que sí, nuestra regla número 6 de las 6 maneras de agradar a los demás. Y esta regla número 6 titula, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Y en pocas palabras, grabémonos las 6 maneras de agradar a los demás. Regla número 1. Interésese sinceramente por los demás. Regla número 2. Sonría. Regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla número 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla número 5. Hable siempre de lo que le interesa a los demás. Y regla número 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Con esto llegamos a la tercera parte del libro, a la promesa del señor Dal Carnegie que nos íbamos a quedar acá. Y quiero que me cuenten de estas 6 maneras de agradar a los demás, que es la más potente que se llevaron. Los tímidos, los que no nos han compartido la mano, los que no nos han compartido el mensaje, levanten su manito y nos cuentan. Sí, para ti que eres el tímido, la tímida que no ha dado su aporte, este es tu momento. Ahora ninguno es tímido, ahora todos son habladores, pues. Elisa, cuéntanos ese corto resumen de lo que te llevas de estas 6 maneras de agradar a los demás. De estas seis maneras de agradar a los demás, las dos que yo saco
y las que me parecen como algo poderoso es la sonrisa, ¿no? La sonrisa quita como, quita como el mal ambiente, la sonrisa hace muchas cosas y quita como el hielo con la otra persona, o sea, hace algo muy bonito. Y obviamente lo del nombre, ¿no? El nombre para uno debe ser y es muy importante. Y más no solamente el nombre, sino que a uno normalmente le ponen dos nombres. Entonces es más bonito cuando le preguntan a uno por cuál nombre te gusta que te llamen, ¿sí? Porque a veces puede pasar que a la persona no le guste cierto nombre. No sé, ha pasado, ¿no? Entonces, sí, yo me llamo Liliana Elizabeth, pero ¿cuál es el nombre que más te gusta? A mí me gusta más Elizabeth, o que me digas Elisa, así sencillamente. Entonces, me parece algo bonito y sí es bueno preguntarle a las personas eso. Súper, súper chévere porque se quedan ahí impregnadas en nosotros esas leyes, esas reglas, que no importa que no tengamos las 6 súper grabadas, pero con esas dos definitivamente es ganadorcísimo. Sonríe y el nombre de las personas. Hilda, Bueno, buenas noches. Bueno, a mí me quedó donde dice que trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo, ¿sí? O sea, de lo que hablabas, de lo del prójimo, y tratar con respeto, ¿sí? Yo creo que cuando tú pones atención, cuando la persona te está hablando, cuando tú te interesas por lo que la persona te está contando y te pones como en esa empatía, forma una, más que un cliente, una amistad. No solamente el cliente, sino también al líder, ¿sí? O a las personas que son de parte del grupo. Y una persona que se siente entendida, que se siente escuchada, valorada, yo creo que da mejores resultados que cuando quizás no nos interesamos por ella. Entonces, me parece muy importante eso. Trata a los demás como quieren que te traten a ti mismo. gracias, gracias por tu aporte. Natalie Suárez, ¿dónde estás que no te vemos? Hola, buenas noches. Johnny, dame un segundo y callo el perro porque no me deja hablar. El perro queriendo expresarse y no lo dejan hablar. Sí, es un perrito, un fila que no deja hablar. Pues, chinito mío, ¿qué te cuento? De hecho, pues, particularmente yo siempre, mi mamá como que nos enseñó en preocuparnos por los demás, en preguntar cómo están, sí, en cómo estar. Entonces, a mí, digamos que eso se me facilita mucho porque yo tengo como esa costumbre de, ahí dice, eres importante, de hacer sentir como importante a los demás. Y yo pienso que ese reconocimiento, ese motivar, ese decir las cosas bonitas, ¿sí? Yo creo que todos los seres humanos actuamos de acuerdo al reconocimiento, a la motivación. Eso genera cosas muy valiosas, muy importantes que habla todo el capítulo. Estoy hablando las 6 reglas, especialmente la última que dice haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Entonces yo pienso que esa actitud como líderes, digámoslo así, genera compromiso, genera como esas ganas de hacer las cosas, motiva y compromete a las personas para poder que se plan y se logren los objetivos, ¿no? Entonces pienso que es como ese el tema. Gracias, gracias por tu aporte. Y como lo dijimos al principio, claro, esto aplicado al liderazgo va a abrir muchos caminos. Tal vez las historias nos contaban que la persona se ganó un carro antiquísimo que valía mucho dinero, la otra persona se llevó un cachorrito que valía cientos de dólares, pero tú también puedes abrir muchas puertas con clientes y con asesores simplemente aplicando estas 6 reglas superpoderosas. Liliana, ¿qué te llevas? Bueno, yo pienso que todas son muy importantes, pero me quedo con sea un buen oyente y trate al otro como una persona muy importante. Y pensando en estas dos, recordaba una compañera y amiga de la vida
trabajé muchos años y ella, pues las dos fuimos muy exitosas, pero pues ella en particular era demasiado exitosa. Y ahorita pues analizando eso, yo claro, es que ella siempre se interesa por el otro, o sea, por mínimo que sea, ella siempre con un cliente, con una amistad, con una persona que recién conoce, siempre le va a recordar como que, ve cómo sigue tu hijo, ve cómo está el perrito, ve cómo está, siempre yo, entonces eso en realidad sí trae éxito y hasta cierre de negocios, porque yo decía, si yo también soy querida, si yo también soy buena gente, y yo creo que no se trata tanto como de tener buena memoria, sino en realidad de mostrar interés, cuando realmente le interesa a otro, no necesita ni tener buena memoria, porque si le interesa simplemente se queda, entonces a veces es como, siento de mi parte que es como la falta del interés y el afán del día a día, que no me interesa una preguntar cómo está tu niño, cómo está tu perro, cómo está lo que sea. Mientras que ella en todos los detalles se fijaba y no miraba los resultados de ella, excelente, cierto. Y creo que es verídico y va a ser verídico para tal vez tú en los caminos que recorras en avanzar, encontrar esos resultados. Porque no sé cuánto tú lleves en la compañía, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, 6 años. Valida tus resultados con la aplicación de estas 6 reglas. Porque yo puedo decir, hablando desde el ego, voy a decir algo, y es, yo he sonreído 7 años en esta compañía y nadie me quita mi sonrisa en esos 7 años haciendo lo que hago y me apasiona y me encanta y me gusta. Y me he vivido este negocio sonriendo todo el tiempo. Malísimo para la memoria. Muchos nombres no me los sé después de que salgo del Zoom y todos están aquí con los nombrecitos en la barrita, pues digo súper bien. Vayamos afuera para contarse nombres, digo mierda, no. Pero con una sonrisa lo arreglamos, ¿sí o no? Entonces, literal, la aplicación de esas reglas ha funcionado en mi vida. Valida cómo ha funcionado la tuya. Valida los resultados que tienes hoy. Tus negocios solamente han fracasado, tus negocios solamente han quedado ahí estancados, tus resultados no crecen, llevas años en tu vida donde estás en el mismo lugar. Pues yo de ti. Me tomaría muy, muy, muy en serio esas 6 reglas, las empezaría a aplicar porque definitivamente van muy ligadas a tu entorno y a lo que alcanzas y a lo que logras, como nos lo decía Liliana. Así que muy válido que vuelvo y digo, tomen esto como una guía de vida y compren el libro, ojalá. O si lo tienen en digital, repasen. O si se lo quieren montar a ChatGPT y preguntarle en el libro acerca de ChatGPT qué hacer con la información del libro, también súper válido. Para cerrar, nuestra profe Stephanie Sánchez. Buenas noches. Eh, bueno, yo, la verdad, yo he hecho muy juiciosa mi tarea. Les voy a ser sincera, yo tengo acá escrito en mi cuadernito, como decía desde el principio, y he ido aplicando cada cosa y definitivamente que funciona. Funciona. Y de las 6 me quedo con el principio 4, que es aprenda a escuchar y aliente a los demás a hablar sobre ellos mismos. Y esta la he hecho con mi equipo y creo que eso ha hecho que se empiecen a ver los resultados. Este mes yo les cuento y estoy muy feliz porque he empezado a ver los resultados de mi equipo. O sea, me he dado cuenta que si yo los aprendo a escuchar, si entiendo sus necesidades, si los aliento a que pueden hacer, si los premio, si les ayudo, si les hago, si estoy un poco más atento a ellos, hablándolo ya pues muy netamente en el liderazgo, sé que sus resultados van a sobresalir. ¿Sí? Y que lo que ellos quieren, pues lo van a lograr porque los estoy alentando, les estoy ayudando y les estoy mostrando em, pues digamos, la salida o el camino correcto que yo también trascendí y que me ha hecho tener buenos frutos, ¿sí? Y la otra es tenga en cuenta los intereses de la otra persona cuando hable con ella. Y esto también es muy importante, ¿sí? Y es saber qué es lo que quiere, cuál es su objetivo acá. Y cuando uno tiene claro con sus asesores qué es lo que quiere, cuáles son sus metas, cuál es su objetivo de estar acá en avanzar principalmente o en mi equipo, pues ya uno tiene una idea por dónde ir, ¿sí? ¿Cómo puede uno ayudar a esa persona?
¿sí? Y siento que cada uno, de verdad me he tomado la tarea, creo que yo, pues yo ni sabe que me gusta leer, pero este libro me lo he releído y cada vez que lo leo, más lo tacho, porque hay cosas que yo digo, increíble, o sea, esto lo puedo aplicar, esto lo puedo seguir haciendo, esto me va a ayudar para que ellos entiendan, comprendan, y definitivamente que es un libro súper ganador. Y lo último que me voy a llevar y que les voy a decir acá, una parte que me pareció súper interesante, que dice, tú eres importante y, perdón, dice acá, toca leerlo como todo para que se entienda. Tal es el poder estupendo del elogio genuino y sincero. La vida de muchas personas cambiaría si alguien simplemente las hiciera sentir importantes. Y creo que esa parte es tan, literalmente tan importante porque como tú haces sentir a las personas, esas personas cambian sus ideas y sus metas. Y lo he podido ver en estos 15 días que he ayudado a una asesora principalmente que en su momento cuando empecé hablando con ella, muy triste, como no, yo ya no puedo, yo no, tal cosa. Y esta palabra me marcó hoy porque me hizo entender de que lo que yo le estoy aportando, ¿sí? Le está ayudando, la está haciendo sentir mejor, está cambiando sus ideas y eso para mí es importante, ¿sí? Entonces, de verdad, reléanse ese libro, vale la pena y apliquen cada uno de los principios porque eso te hace mejor persona, mejor líder, mejor asesor. Gracias, gracias. Y bueno, creo que cada quien saca sus propios aprendizajes y conclusiones, muy valiosos todos. Estas son reglas para aplicarlas de por vida, no solamente a tu liderazgo, no solamente a tu entorno, sino a todo. Tu familia, a tus hijos, a tu trabajo, a la sociedad. Así que qué bonito que sigamos aprendiendo más en este semillero de liderazgo. Inspiremos a más personas a seguir sumándose a este espacio. Compartan las grabaciones en YouTube que están abiertas a muchas personas que les pueda servir esa información. Y nos vemos en la próxima sesión, el próximo martes porque vamos a estar hablando de logre que los demás piensen como usted. Y ese me gusta mucho, así que no me lo pierdan. Un abracito, feliz noche, descansen, chao, chao. Buenas Gracias. noches, Gracias. gracias.